El pensamiento nacional es la forma que tenemos todos de vernos, de observarnos y sobre todo de interpretar lo que nos va ocurriendo como sociedad a lo largo del tiempo. El pensamiento nacional tiene que ver fundamentalmente, creo yo, con un arraigo en lo popular, con un arraigo en la tierra, con un arraigo en las tradiciones y en las costumbres de un pueblo que se ha ido conformando a través de procesos históricos bastante complejos y que tienen que ver con los pueblos originarios, con la colonización, con la revolución y la independencia, después con la inmigración y cómo se van redefiniendo permanentemente las identidades de lo que hoy es la Argentina y esta sociedad tan compleja que conforma la Argentina, pero que también se va construyendo ese pensamiento nacional a partir de pensamientos locales, provinciales, de realidades provinciales y locales que son muy diversas muchas veces a eso que se entiende como pensamiento nacional. Me parece que el desafío, en todo caso, a la hora de pensar en cómo construir o en cómo redefinir el pensamiento nacional, tiene que ver con eso, con una mirada que pueda incluir a todas las miradas regionales. Los historiadores de las provincias tenemos que hacer casi, hemos naturalizado que nosotros, nuestro único espacio de estudio es la historia local, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Y entonces en Misiones hacemos historia de Misiones, en Mendoza hacen historia de Mendoza y en Buenos Aires hacen historia nacional. Y en realidad nosotros también tenemos que hacer historia nacional desde nuestras provincias, porque eso nos permite darle a los grandes procesos históricos que han conformado la nación argentina una mirada más particular y una mirada que parte desde otro punto y que permite justamente vislumbrar esos grandes procesos de otra perspectiva, y en la sumatoria de esas perspectivas vamos a poder tener una historia nacional que nos incluya a todos. ¿Qué es nacional o qué es argentino, digamos, ¿no? Por ejemplo, José Artigas ¿es nacional o es argentino? ¿Dónde lo metemos a José Artigas, que fue presentado y explicado por la historiografía liberal, tradicional, mitrista, como un personaje extraño a la Argentina que se metió en el litoral argentino para segregar esas provincias y sumarlas a otra nacionalidad, que es la uruguaya, que tampoco existía en la época, digamos? Entonces, bueno, ¿qué es lo nacional? ¿Qué es lo nacional o lo argentino para, por ejemplo, mi provincia, la de Misiones, en donde tenemos más vínculos culturales con el Paraguay y con el Brasil que con lo que viene como producto cultural desde el centro, que es Buenos Aires? ¿Lo nacional para nosotros es lo que viene de Buenos Aires, o lo nacional para nosotros es esa realidad tan compleja de una zona limítrofe, en donde hay una influencia muy fuerte del guaraní, del portugués, en donde construimos un lenguaje propio a partir de esas mezclas idiomáticas que tenemos? Y supongo que lo mismo pensará un salteño o un jujeño con Bolivia. Nos tenemos necesariamente que sumar todas esas miradas locales y provinciales, pero no como una mirada exclusivamente local, sino como la mirada nacional desde ese territorio, para poder tener un pensamiento nacional que realmente refleje la diversidad que somos. Hoy hablar de pensamiento nacional sin hablar de la patria grande o del proceso de integración es casi un absurdo. Es cierto, hay un Estado Nacional argentino que tiene límites establecidos, pero que en términos culturales y de pensamiento y de influencias y de identidades es bastante difuso, y digamos, el pensamiento tradicional nos ha dicho que nosotros somos esto que está dentro de la frontera, y en realidad lo cotidiano, las identidades populares se construyen rompiendo, atravesando esas fronteras y construyendo identidades que trascienden claramente lo nacional, y que se piensan desde otra manera y desde otros territorios. Yo creo que estos 10 años lo que ha ocurrido es que por primera vez hemos tenido en el gran espacio de la patria grande la posibilidad de que muchos países desarrollen esa identidad política que se construye desde los pueblos originarios, y que se plasma en un proyecto político muy concreto con el proceso revolucionario e independentista, en donde los sectores populares son los grandes protagonistas de la lucha revolucionaria, por más que después las élites locales
se hayan apropiado de ese proceso revolucionario y hayan dirigido la revolución hacia los objetivos que tenían de clase, que eran objetivos liberales y fundamentalmente conseguir la libertad de comercio con Gran Bretaña. Ese programa político que se plasma con la revolución es un programa político que quedó trunco, que no se pudo realizar en aquel momento, pero que quedó permanentemente como una utopía a la que los pueblos americanos en distintas instancias históricas han intentado avanzar. Con Emiliano Zapata y Pancho Villa en México, con Getúlio Vargas en Brasil, bueno, con Perón en la Argentina, con Allende en Chile, digamos, todos los países latinoamericanos en algún momento o en muchos momentos de su historia han intentado regresar y retomar ese proyecto político revolucionario que quedó trunco por distintas circunstancias. Lo que creo que tiene novedoso esta etapa histórica de 10 años o un poquito más, desde el 99 que asume Chávez la presidencia de Venezuela, es que por primera vez hay un conjunto de países que están en el mismo proceso histórico y hay un conjunto de líderes, de políticos, de líderes de gobierno que están en la misma sintonía y que se sientan a trabajar con el mismo proyecto político revolucionario que había quedado trunco en su momento. Los historiadores de Buenos Aires, que son los que han escrito sobre historia nacional, nos han impuesto a las provincias y a las historiografías provinciales una forma de ver la historia argentina y una serie de hechos y de sucesos históricos que marcaron la historia argentina, que por ahí no son los mismos sucesos históricos que marcaron nuestra evolución en términos históricos como provincias y como regiones. Entonces es necesario empezar a ver todo ese pasado desde una perspectiva nuestra, que no sea local, sino que sea una perspectiva nacional, pero vista desde las regiones, en mi caso desde la provincia de Misiones. No es lo mismo la figura de Juan Manuel de Rosas para la provincia de Buenos Aires que para la provincia de Misiones o para la provincia de Mendoza o para la provincia de Jujuy. El tema es que no hay un jujeño que se haya puesto a estudiar el rosismo desde Jujuy. Yo empiezo a hablar de los sectores populares en la provincia de Misiones y cómo impactaron las políticas públicas a nivel nacional en la provincia de Misiones, o empezamos a rescatar la figura de Andrés Guacurarí Artigas, que fue el gran protagonista de la revolución en Misiones, y qué pasaba con ese personaje, y qué pasaba con el pueblo que lo acompañaba, quiénes eran sus segundos en ese ejército guaraní en armas. Seguramente vamos a empezar a identificarnos en el relato histórico, porque cualquiera de nosotros podría haber sido un segundo de Andresito, porque nos habría tocado tomar las armas y salir a pelear contra los portugueses, contra los paraguayos, contra el centralismo de Buenos Aires en esa época. Y a partir de ahí poder reinterpretar el proceso revolucionario desde la figura de Andresito y desde nuestra realidad. La guerra de la independencia para Misiones no es la batalla de Huaqui, ni Suipacha, ni Tucumán, ni el cruce de los Andes. La guerra de la independencia es contra Portugal, porque el enemigo que tenemos es el lusitano, que invade los pueblos misioneros, que los destruye, que los quema, que se lleva a los guaraníes como esclavos. Esa es nuestra guerra de la independencia. Entonces, si yo escribo la historia de la guerra de la independencia desde Buenos Aires, me quedo con Belgrano, con San Martín, pero si la escribo desde Misiones, la escribo desde otra perspectiva. Yo soy, como diría San Martín, del Partido Americano. Creo que esa es mi tradición política primaria y creo que allí, en esa idea del Partido Americano, se engloban todos los grandes procesos nacionales y populares a lo largo de la historia. El radicalismo, el peronismo, ahora en esta década kirchnerista. Es justamente ese programa político revolucionario que se despliega con la revolución. Una revolución que no empieza el 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, sino que es una revolución que empieza mucho tiempo antes y que empieza desde la base social. Son los sectores populares los que empiezan la revolución, con las revueltas andinas, con Tupac Amaru como el símbolo de esas revueltas, con las guerras guaraníticas que son de 1750, cuando los guaraníes se rebelan contra el rey de España y le dicen: nosotros en estas tierras nos gobernamos a nosotros mismos, somos soberanos y somos autónomos. Le están diciendo lo mismo que va a decir la élite dirigente de 1810 al rey de España, pero los guaraníes lo están diciendo 60 años antes. Allí empieza la revolución en estas regiones. Después se suman los esclavos con la revolución en Haití. O sea, la revolución empieza desde abajo. La revolución es fundamentalmente una lucha por ampliar la base social de la revolución. Y a este fenómeno hay algunos actores políticos que lo entienden. José Artigas, San Martín,
Belgrano, Moreno, Castelli, personajes que entienden que no alcanza con solamente convertirse en herederos del poder colonial como élite dirigente, cambiar un poco la realidad cotidiana, pero dejar la estructura de opresión hacia los sectores populares intacta, sino que es necesario avanzar en la incorporación de estos sectores. Bueno, todo ese programa político que va a quedar trunco es lo que explica el inicio de la guerra civil en las provincias del Río de la Plata poco tiempo después de la Revolución, porque frente a la no transformación de la realidad social, estos sectores populares dicen, bueno, ahora el enemigo es esta élite dirigente que ha heredado el poder y que no quiere avanzar en las transformaciones que nosotros estamos reclamando desde mucho antes de 1810. Y ese programa político es el que retorna permanentemente en la historia argentina. La utopía siempre es posible, el ideal nunca se alcanza, eso está claro, digamos. Perón lo decía claramente, digamos, la política es tratar de acercar la realidad lo máximo posible al ideal, y de eso se trata. Estamos muy lejos del ideal todavía en la realidad social, económica, cultural, política de nuestros pueblos. Entonces queda mucho por hacer. Pensar que el siguiente paso es alcanzar el ideal también es un error político a la hora de proyectar el futuro. Nos faltan muchos pasos para llegar al ideal, y creo que esos pasos sí son posibles. Defender los recursos naturales, trabajar en la transformación de la posesión de la tierra en nuestros países, mejorar las condiciones de vida de sectores, capas de pobreza estructural que hay en nuestros países, no son utopías, son cosas que se pueden realizar realmente y sobre las que hay que trabajar. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? El planteo de nuevas utopías para la nueva independencia. Bueno, avanzar en todo lo que nos falta. El ideal seguramente va a ser para nuevas celebraciones, nuevos centenarios de la independencia, y en todo caso van a aparecer nuevas utopías en la medida en que alcancemos las que nos vamos planteando.